Capítulo 13. La puerta de la tierra. Madre que te nutre y te cuida. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Aquella noche del 31 de diciembre, mientras Espectro había estado ejecutando el maléfico plan del veneno mortal, Alma, que no podía dormir tras su encuentro con Amador, empezó a sentir intranquilidad y sospecha. Su intuición no le fallaba, aunque como les sucedía a los demás con Amor, necesitaba seguir practicando para afinarla. La joven se relajó trayendo pensamientos agradables a su mente, que luego se sucedieron por asociación de ideas. Recordó las vivencias en Calcuta y también en Bombay junto a Dara, cuyo nombre, según le había dicho Pacífico, significa tierra. Tierra. Justo al día siguiente empezarían las clases en el aula de la tierra, que les daría paso a la quinta puerta de la sabiduría. Alma sintió un remolino de emociones turbulentas, responsabilidad hacia las pruebas futuras, inseguridad hacia su capacidad para superar los ataques de la oscura Trinidad, falta de confianza hacia las promesas de Amador. Entonces lo supo, temía que él la abandonara y dejara de quererla como habían hecho sus padres, aunque la diferencia, pensó, radicaba en que sus padres no la habían querido nunca. Todas aquellas emociones arraigaban en una sola, el miedo que oscureció su cabello, el miedo que habría de abrazar si quería superar la séptima puerta. Al fin, el cansancio diluyó los temores, su larga melena se aclaró de nuevo y Alma se quedó dormida, mientras Espectro lloraba por ella en la roca más alta del acantilado. A primera hora de la mañana, tras una noche de disputa y dolor en la oscura Trinidad, después de horas en vela y sueños revueltos en Jímaco, la tenue luz de Espectro resurgió del fondo del mar y se arrastró penitente hacia el rompeolas. Exhausto, se elevó con lentitud por el acantilado y permaneció unos segundos recobrando el aliento sobre la roca donde su padre lo había abofeteado. Mientras tanto, Tiniebla y Luzbel lo buscaban sin éxito en la extensa orilla de la playa, creyendo que las olas habrían llevado hasta allí los restos de energía de su hijo. Tiniebla lloraba desesperada, Luzbel se negaba a aceptar la responsabilidad de lo sucedido y sentía que el deseo de venganza se apoderaba de él. A Espectro le era indiferente la preocupación de sus padres, sentía odio hacia ellos, una emoción que lo corroía y hacía que sus fuerzas flaquearan todavía más. Tan solo quería llegar a Jímaco para advertir a sus habitantes de que no bebiesen de las jarras y para pedir perdón a su hermano. Lo que ocurriera después con su vida o lo que quedaba de ella ya no le importaba. Pensando en Alma, reunió fuerzas para caminar por la llanura verde hacia los jardines de palacio. A su paso, los caballos del bosque relincharon agitados, las ardillas treparon a lo alto de los árboles y los conejos se escondieron entre los arbustos. Espectro sentía repugnancia hacia sí mismo y se martirizaba con preguntas que acentuaban su dolor. ¿Para qué me esforcé por ser quien no soy? ¿De qué me sirvió hacer el mal por complacer a mis padres? ¿Cómo pude convertirme en un ser tan despreciable que hasta los animales temen? El oleaje había acabado con casi todas sus fuerzas, aunque fue el odio hacia sí mismo lo que extinguió su último ápice de energía. Esto impidió que cumpliera su propósito. Había tratado de alcanzar la puerta de Jímaco en un intento terminal, pero se deshizo en el último hálito sombrío que quedaba de sí, hasta quedar atrapado, dentro de su cuerpo físico, en la puerta del infinito. A las 7 de la mañana del primer día de enero, después de jugar y cantar bajo los teléfonos voladores de colores de las duchas, los habitantes de Jímaco bajaron a desayunar y sucedió lo predecible. Al llenar las jarras de diferentes infusiones y zumos, los polvos transparentes hicieron reacción y convirtieron las bebidas en el venenoso brebaje de la oscuridad. Los niños lo bebieron y empezaron a notar sus dañinos efectos a los pocos minutos.
La debilidad que sintieron se hizo eco por toda la sala hasta llegar a oídos de Madre, quien pidió guía a Espejo con rapidez. Este, que se había oscurecido por la situación de peligro, se situó en el centro de la estancia para que todos pudieran oírlo y habló con su potente voz. Anoche Espectro llenó las jarras de cristal con unos polvos transparentes. Habéis bebido el brebaje de la oscuridad, un veneno tan paralizante como la oscuridad que ciega ante la luz del camino. Misioneros, tomad las fuerzas de vuestro amor. Podréis liberar a los niños de Gímaco de la muerte si lográis superar las pruebas de la zona de la tierra. Recordad, igual que no es oro todo lo que reluce, tampoco es oscuridad todo lo que no brilla. Y apagando su voz, Espejo dejó la incógnita en el aire. Los niños estaban asustados. Los educadores, que solían desayunar después de ellos junto a Guardián y los maestros, tuvieron la suerte de no haber probado el brebaje de la oscuridad, por lo que pudieron atenderlos. Los maestros no podían ocultar la preocupación en sus caras. La oscura Trinidad había puesto en peligro las vidas de los niños. Habían demostrado que no había ningún límite en su perverso plan. ¿Por qué Espejo no nos avisó? ¿Por qué no nos ha dado más información, madre? No tenemos fuerzas ni para caminar, dijo Alma, que era la única que aún se mantenía en pie. Sé que es difícil aceptar que en una situación tan crítica no podamos contar con más que una simple descripción de lo que ha sucedido. Sin embargo, el cometido de Espejo no es salvarnos. Él realiza su misión de acompañarnos y permitir que nosotros mismos superemos nuestras pruebas, explicó Madre abrazándola. «Seguidme». La maestra Tierra se dirigió directa al aula. Los 8 jóvenes la siguieron con dolor en todo el cuerpo. Madre y los maestros se dirigieron a la tercera planta para asistir a los demás niños. Era lo único que podían hacer. El destino de Gímaco estaba en manos de los Coramor y del gran espíritu que los guiaba. El aula de la Tierra empezaba en la torre de entrada al palacio, cuya puerta de cristal dorado daba al huerto, al sembrado de plantas medicinales y a los jardines centrales. A su vez, los jardines iban a parar al bosque de la llanura, por donde poco antes se había arrastrado Espectro, y ésta daba a la playa y al acantilado del oeste. Todo aquel paisaje era el aula de la Tierra, unido a la zona este, una reserva que agrupaba las montañas, los valles y los fiordos que los Coramor habían divisado desde la cúpula del infinito la primera vez que volaron junto a Guardián. Los jóvenes siguieron a la maestra hasta una zona de la llanura desconocida para ellos, donde había 9 rocas lisas rodeadas por un robledal. Todos tomaron asiento. «Seré concisa», avanzó la maestra. «El antídoto del brebaje de la oscuridad no es su opuesto, el brebaje de la luz, pues este tan solo es la otra cara de la dualidad. Hemos de ir más allá, integrando luz y oscuridad para alcanzar la fusión con el todo. El verdadero antídoto es el brebaje de la unidad. En estas tierras podéis encontrar las plantas necesarias para preparar la pócima». «¿Y cuáles son?», preguntó Flora, que conocía muchas plantas medicinales, memoria de tiempos remotos. «Son unas flores curativas que solo existen en las tierras del Palacio de Cristal y cuya vibración energética se asimila a la de la luz del sol, puesto que estas plantas las absorben y almacenan durante todo el día», explicó la maestra. «Entonces lo mejor es cogerlas justo antes de que el sol se ponga, que es cuando más energía tienen. De no ser así, empezarán a nutrirse de esa energía durante la noche». Aunque Flora hablaba despacio y sin fuerzas, dejó a todos admirados con sus deducciones, sobre todo a Justo. «Exacto», corroboró Tierra. «¿Y cómo podemos llegar hasta ellas?», preguntó Amador. «Llegaréis a las plantas a través de la zona este», contestó la maestra. «Los territorios del palacio son la zona de la Tierra, es decir, contienen el aula, el camino y la puerta de la sabiduría. El camino de la Tierra es el único que puede conduciros a la zona donde habitan todas las especies animales y vegetales que han existido a lo largo de la historia, como se explicó Guardián en vuestro primer recorrido por Gímaco». «¿Y cómo podemos acceder a esa zona?». Alma se esforzó por hacer más audible su voz. «Buena pregunta. Al ser una zona de aprendizaje,
tan solo pueden entrar en ella los discípulos que están listos para superar sus pruebas allí. Fuera de esta excepción, la parte este de la zona de la Tierra permanece sellada bajo una cúpula invisible e infranqueable. Contacto de seda. Flora y Fauna acabaron la frase de la maestra. ¿Cómo sabéis eso?, preguntó Tierra. Pues nosotras... Lo que quiere decir Fauna es que no pudimos aguantar la tentación de conocer esas tierras llenas de plantas y animales. La noche de fin de año nos hicimos la promesa de hacer todo lo posible por cuidarlos. Quisimos ir a verlos, pero el muro invisible de seda nos frenó el paso. Flora también estaba débil y sus palabras sonaban como un susurro. Sí, ya vi que algunos de vosotros no estuvisteis durante parte de la celebración. Parece que la noche de fin de año estuvo llena de promesas, dijo la maestra con tono de saber más de lo que expresaba. Maestra Tierra, ¿cuál es el camino exacto a la zona este?, preguntó Pacífico. No sé si voy a aguantar mucho más. Aguantarás, Pacífico, ya lo verás. La zona este se denomina Tierra Mágica. Al oír ese nombre, Alma recordó lo que Ángel le había contado sobre el león, rey de aquellas tierras sagradas. Esta vez, al tratarse de una situación de vida o muerte, las pruebas del camino y la puerta de la tierra se unen en una. Salvaguardar las vidas de vuestra familia de Jímaco y las vuestras propias. Para aprovechar mejor el tiempo, podéis leer las instrucciones en mi pensamiento. Confiamos en vosotros y vosotras. En la llanura verde, desde donde se divisaban la playa y el mar, los Coramor afrontaban una nueva prueba. Cada vez más débiles, pálidos y con el cabello perdiendo color, buscaron entre el robledal, que había constituido la decoración del aula de la tierra, un roble milenario, tal como habían leído en el pensamiento de la maestra. «Aquí», gritó Amador. En el tronco del gran roble había un pequeño agujero con destellos dorados. Era la puerta de la tierra. Uno por uno, los muchachos metieron la cabeza en él y fueron notando cómo sus cuerpos encogían por arte de magia, entre una corriente de cosquillas energéticas que los hicieron reír, hasta que desaparecieron en la oscuridad de sus entrañas. Al poco rato se encontraron en una cueva de fina tierra oscura. A diferencia de los libros de aventuras que había leído justo, la única antorcha que alumbraba el camino era la tenue energía de los cabellos de Alma, que guiaba a sus compañeros, asombrada por el sentimiento de certeza en el camino a seguir. En unos minutos llegaron al final de la caverna, donde la luz solar que penetraba desde el techo les mostró la única salida al exterior. Escalaron las terrosas paredes de la cueva ayudándose entre ellos y al final utilizaron las túnicas anudadas como cuerda para subir a Solidario, que se había quedado el último para hacer de apoyo a los demás. Al salir de la cueva y recuperar su tamaño, contemplaron ante ellos la reserva natural de Palacio. Desde donde se hallaban pudieron divisar la cúpula del infinito, y a medida que avanzaban contemplaron más de cerca los fiordos y las montañas, los ríos y las cascadas, las aves y los peces y una bandada de agapornis que llenó el firmamento de alegría. A pesar de la debilidad, pudieron percibir los intensos olores de aquel agreste mundo natural. Flora y Fauna sentían que iban ganando fuerzas a la vez que sus cabellos recuperaban el color intenso del verde de la vegetación y del azul del lago mágico que al fin habían encontrado. «¡Miradlo! ¡Está ahí!». Aunque Alma tampoco tenía fuerza suficiente, todos entendieron a qué se refería, porque por las instrucciones mentales de Tierra sabían que era un lago donde podían verse infinidad de criaturas fabulosas. El lago mágico era cristalino y estaba rodeado de sauces que bañaban sus ramas en él. Aquel lago tenía la propiedad de crear en el mundo físico cualquier ser vivo que naciera de la imaginación de quien mirara sus profundidades desde la orilla. Los Coramor no podían crear en él las plantas curativas, puesto que desconocían su apariencia. Lo que necesitaban era un animal que los ayudara a encontrarlas con su olfato. Como no podían materializarlo con el poder del pensamiento, porque el brebaje de la oscuridad había bloqueado sus poderes, acudieron al lago que les indicó Tierra para que la creación surgiera de allí. Una vez que el animal cumpliera su cometido en el mundo físico, volvería al mundo de magia del que provenía, igual que habían hecho los animales y objetos voladores que crearon para repartir los regalos de Navidad.
Rápido, Pacífico desfallecía ante la mirada preocupada de Fauna, que temía por su vida. «¡Leed mi mente!». Aunque la exclamación de Amador se perdió en el aire, todos pudieron oírlo y ver en su mente a un magnífico lobo blanco, de iris y aura dorados, poderoso, fuerte y con una elevada capacidad olfativa. «Gracias, ahora solo nos falta un nombre para potenciar nuestro deseo», advirtió Alma, admirada de la rapidez imaginativa de Amador. «Rastreador», dijo él por toda respuesta. «Nosotras lo haremos». Fauna quería que sus compañeros reservaran las pocas fuerzas que les quedaban, y como ella y Flora habían revivificado sus energías gracias al entorno natural que formaba parte de su dharma, pensó que ellas dos podrían hacerlo. Se acercaron a la orilla del lago mágico, miraron al fondo y visualizaron en su mente la imagen de Rastreador con todo detalle. Se concentraron y pusieron su intención para que se cumpliera el deseo. Nada sucedió. En la superficie del agua tan solo pudieron ver a las mismas criaturas mágicas que lo poblaban cuando llegaron. Dragones y tigres alados, hadas y duendes, gigantes y enanos, cisnes dorados. «¿Por qué no funciona?», preguntó Justo. «Hace falta más energía». Alma hizo un suave gesto con su mano para pedir a todos que se unieran a las gemelas. Amador se arrodilló junto a Alma y Solidario. Los demás lo imitaron, se arrodillaron, se dieron las manos y pidieron a Rastreador con toda la intención que les fue posible en aquellas circunstancias. Pasaron 8 minutos que les resultaron interminables. Después, los seres mágicos del agua formaron una circunferencia en cuyo centro apareció un fabuloso lobo de brillante pelaje blanco, con una penetrante mirada del mismo color que el aura dorada que lo envolvía. Surgió de las profundidades del lago como un gladiador invencible y saltó ágil hacia ellos, que se apartaron de la orilla para darle paso. Rastreador se sentó sobre sus patas traseras, mirándolos confiado. «Necesitamos encontrar una planta curativa para crear el brebaje de la unidad. Por favor, Rastreador, ayúdanos». Alma le habló despacio. El animal se puso en pie e inició su cometido. Marcó un paso lento para que los Coramor pudieran seguirlo y se adentró en la espesura de una peligrosa jungla, donde serpientes y mosquitos venenosos acechaban a cada paso. «Utilicemos las alas», propuso Alma. «Todavía no podemos». Justo no entendía que Alma lo hubiera olvidado. Además, pensó, si no tenían fuerzas para caminar, ¿cómo iban a tenerlas para volar? Ella se refiere al camuflaje, ¿no lo recuerdas? Amador seguía a Rastreador, apartando la vegetación con ayuda de Solidario. ¿Qué camuflaje?, preguntaron los demás. ¿No lo visteis en el pensamiento de la maestra? Alma levantó las cejas. ¿El qué?, preguntaron de nuevo los 6. «Que ya podemos utilizar el poder de invisibilidad de las alas», explicó Amador. «¿Y por qué nosotros no lo hemos leído en la mente de tierra?». Dulce se frotó la frente. «Ya lo hablaremos», atajó Justo. «Ahora mostradnos cómo se hace y así podremos ocultarnos de este criadero de serpientes». Alma y Amador se concentraron y desplegaron sus alas con gran esfuerzo. Después se cubrieron con ellas, siguiendo el trazo marcado por los brazos y las manos, que juntaron a la altura del corazón. Acto seguido quedaron ocultos entre la vegetación y las sombras de la selva. Los otros 6 los imitaron y a Flora le dio por reír al tropezar con su hermana. Gracias al choque de las gemelas todos sonrieron y se relajaron, con lo que ganaron algo de energía. Después de un largo recorrido, viendo una gran variedad de animales, desde caimanes hasta gorilas, pasando por todo tipo de insectos, llegaron a una explanada cubierta por grandes flores de una belleza extraordinaria. Parecían soles con forma de flor de loto y estaban sostenidas por largos y anchos tallos que las mecían con elegancia. Flora se hizo visible separando sus alas y corrió hacia la pradera. «Son estas, son las plantas», percibió con energías renovadas. Rastreador hizo una reverencia ante ellos a modo de despedida y desapareció para regresar al mundo de magia, uno de los 8 mundos de la esfera del espíritu. Aquello indicaba que había cumplido su misión y que los Coramor habían llegado hasta la auténtica planta sanadora. Los 8 reunieron fuerzas como pudieron y se dirigieron hacia las flores de loto terrestres.
El sol empezaba a ponerse y justo antes del anochecer los muchachos volvieron a quitarse las túnicas y las llenaron de plantas curativas. Invisibles de nuevo, deshicieron el camino por el que Rastreador los había guiado, hasta llegar al agujero en la tierra que comunicaba con la cueva subterránea. Aquella puerta de la sabiduría les permitía tanto entrar como salir de la tierra mágica. Una vez que traspasaron la puerta, cayeron exhaustos a los pies del roble, donde Guardián y los otros 7 maestros los esperaban. «¡Lo habéis logrado!», exclamó Madre cogiendo a Alma para llevarla volando a palacio. Los demás hicieron lo mismo, elevaron a los Coramor entre sus brazos y desaparecieron veloces del oscuro paraje bañado en negras nubes de tormenta. El temporal arreció y la tempestad cayó sobre el bosque y el mar, golpeando también el corazón abatido de 2 padres perdidos, Tiniebla y Luzbel, que seguían buscando a su hijo en la playa. Mientras, en la sala de ceremonias, las educadoras habían creado una chimenea con una gran olla de agua hirviendo. Habéis cortado las plantas en el momento preciso y por tanto podrán neutralizar el efecto del brebaje de la oscuridad. La maestra Tierra dio las gracias con la mirada a los muchachos. Una vez pasados 8 minutos de ebullición, los maestros crearon 88 jarras y las llenaron del brebaje de la unidad. Enseguida las hicieron volar traspasando los techos hacia la 3ª planta, donde los educadores las distribuyeron empezando por los más pequeños. Los Coramor bebieron su parte correspondiente y al fin recobraron la energía, igual que sus compañeros de Gímaco, que ya empezaban a bajar alegres y dicharacheros por las escaleras mágicas. «Creí que íbamos a morir». Dulce no pudo reprimir las lágrimas y Alma la abrazó. «El Gran Espíritu ha estado con vosotros para hacer posible lo imposible». Madre serenó a la joven con sus palabras. Los demás maestros callaban, no tenían palabras. Nunca pensaron que sus discípulos pasarían una prueba tan dura en un momento tan temprano de su entrenamiento. Maestra Tierra, Amador, afectado ante lo sucedido a causa de su familia, al no poder soportar las lágrimas de Dulce, cambió de tema con rapidez. «Dime, Amador, ¿por qué solo Alma y yo pudimos ver en tu pensamiento el poder de invisibilidad de las alas?» Tierra miró a Madre y ésta le devolvió la mirada, ambas sorprendidas como los demás maestros y Guardián. «No lo sé», dijo por toda respuesta, porque no tenían previsto que descubrieran ese poder hasta mucho más adelante. Entonces se dieron cuenta de que Alma y Amador habían desarrollado una afinada clarividencia. «¿Y por qué no hemos visto dinosaurios ni mamuts?», Fauna quiso distraer a Dulce con aquella pregunta. «Solo nos faltaba eso», exclamó Pacífico, poniendo cara de terror y haciendo que todos, incluso Dulce, estallaran en risas. Como se explicó Guardián, a pesar de vuestra curiosidad sin límites, la única función que cumplen las especies de la Tierra Mágica es proporcionar las pruebas y los conocimientos pertinentes para vuestro aprendizaje, dijo Madre. La Tierra Mágica es símbolo del verdadero poder de nuestra Madre Tierra, que si sabemos cuidar y respetar, puede abastecernos de todo cuanto precisamos, añadió la Maestra Tierra. Cuando los niños y niñas de la 3ª planta llegaron a la sala junto a sus educadores, los maestros y los Coramor se apresuraron en preparar las mesas para crear una suculenta cena, la más merecida de toda su estancia en Gímaco. Era hora de reponer fuerzas y de compartir conversaciones y risas. Una vez más, las fuerzas de la oscuridad habían fracasado en su plan de someter al mundo a la ciega esclavitud. En aquella hora turbulenta, bajo la tempestad y los rayos de dolor que caían del cielo, Tiniebla y Luzbel se enfrentaban a las consecuencias de sus actos, producto del miedo y de la inconsciencia, pues nadie, ni el mejor mago entre los magos, podía escapar del efecto boomerang de la vida, donde uno siempre recibe lo que da.